Muy buenos días o casi tardes porque estar atendiendo a la oficina siempre es una labor muy absorbente, muy empeñativa y practicando también la virtud de la paciencia, pues para escuchar a las personas, atender asuntos que pues luego se presentan, pero una disculpa. Bien, hemos estado hablando sobre lo que es la iglesia, lo que es la asamblea celebrativa, y cómo es importante recalcar o recordar también que la iglesia se reúne y forma la asamblea para la celebración. De hecho, la, la, el, el grupo de personas que participan en una celebración eucarística son la asamblea. No es simplemente una asistencia de fieles. Esta, esta asamblea tiene algunas características. Es de personas que comparten ciertos ideales comunes, que tienen en común, en este caso, a una persona, a Cristo. Son personas que también pues tienen dificultades en la vida, sufrimientos, tristezas, lo común, ¿verdad?, que pueda tener una persona. Pues bueno, eso también hace común la presencia de los asistentes a la Eucaristía. No es una masa anónima, no es una masa manipulada, es una congregación de personas, ¿sí?, una asamblea donde todos tienen una identidad, tienen un nombre. No es una masa anónima, vuelvo a repetir, ¿sí? Son personas que se conocen, que en su mayoría saben de dónde vienen, saben de qué familia son, en su mayoría. Aun cuando las parroquias sean grandes o los templos donde se reúnen, acudan muchas personas, se conocen. Hay esos lazos de amistad, por lo menos. Por eso, fíjense que aquí es muy importante recordar un elemento que es el sentido de pertenencia. Un sentido de pertenencia, vamos a decirlo así, también territorial, porque entonces yo me siento parte de una comunidad, miembro activo de una comunidad, y siento sus gozos, sus alegrías, sus tristezas, sus sufrimientos. Me solidarizo con quienes forman parte de mi comunidad. Y esto es necesario recordarlo porque la comunidad debe ser una comunidad fraterna, solidaria, no solamente centrada en el aspecto litúrgico celebrativo. Es más, cuando se viven estos valores del Evangelio que hemos mencionado, es cuando realmente la asamblea está celebrando la vida en Cristo. No podemos hacer de la liturgia simplemente un conglomerado de ritos, de acciones litúrgicas hermosas, pero sin sentido, sin una vida práctica que avale, que respalde eso que estamos celebrando. O nada más celebramos de manera superficial y no implicamos la vida de forma que al salir de la celebración vivamos lo que hemos celebrado. Por eso, en algunas expresiones al término de la misa, cuando el diácono o el sacerdote dice, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Por eso fíjese las características de la asamblea. Una grupo de personas que se conocen y que tienen cosas en común, ¿sí? No es una asamblea cerrada en sí misma, no es simplemente una asamblea local, sino es una asamblea abierta a la universalidad de la iglesia. Es decir, al momento de reunirse a celebrar la Eucaristía, la asamblea se siente hermana de otras asambleas, de otros lugares donde se está celebrando la Eucaristía. Es decir, se está sintiendo católica esa comunidad, es decir, universal,
en relación, en comunión con otras tantas iglesias, tantas asambleas que se están reuniendo a celebrar la Eucaristía en los diferentes continentes, en los diferentes ambientes. Nos sentimos hermanos de los sudamericanos, de los europeos, de los africanos, de los asiáticos, de todos, porque somos una misma iglesia que alaban a un mismo Señor, que sigan a un mismo Cristo. Pero no simplemente nos debemos sentir ahí unidos por la celebración, sino sobre todo por el misterio de Cristo que nos hace sentirnos hermanos, pero también actuar como hermanos. No podemos también nosotros ser insensibles a las necesidades de los hermanos de donde vivimos, pero también de otros lugares. Esa es una de las cosas hermosas de nuestra fe, que es católica, que es universal y que nos hace estar en contacto con los demás, ser solidarios con los demás. No es entonces una celebración cerrada, sino abierta a la universalidad. Pero esa catolicidad tiene que vivirse precisamente en nuestras asambleas, en nuestras celebraciones locales. Cómo ser sensibles a las necesidades de los que viven en nuestra asamblea. Es una de las características importantes de la iglesia primitiva, que era atenta y buscaba encauzar o solucionar esos problemas que existían por la falta de alimentos, por la falta de casa, de sustento, etc. La asamblea era solidaria con ellos. Entonces, si nuestras asambleas son auténticas, que se reúnen a alabar a Dios y santificarnos nosotros, entonces es importante que nos vayamos desempolvando y retomar esas iniciativas de la iglesia primitiva, ¿sí? Fíjense cómo esta iglesia que nosotros, de la que formamos parte y que se reúne a celebrar, es un ambiente donde vamos motivados por el encuentro con Cristo. Fíjense que tenemos que aprender a participar de la Eucaristía, no movidos por la obligación de cumplir un precepto. Los mandamientos, los preceptos son guías, son directrices, son canales a donde podemos ir encauzándonos. Pero eso es para recordar, no es una fuerza externa que nos está ahí obligando a ir. Veamos estos mandamientos, sobre todo el precepto dominical de la misa, no como una obligación que hay que cumplir por fuerza. Tenemos que motivarnos a que el encuentro sea con gusto, con alegría, por convicción, más aún por amor. Yo siempre digo que una pareja de enamorados no se frecuentan, no se visitan, no se encuentran por obligación. Yo nunca he visto que un enamorado diga, híjole, tengo que ir a ver a mi pareja, a mi novia. No. Con gusto se organiza para ese encuentro con la persona amada. Lo mismo en la Eucaristía. Cuando se ama a Cristo y cuando se tiene sentido de pertenencia a la comunidad, se busca esa presencia, se busca esa participación, motivados por el amor a Cristo, a la comunidad. Fíjense, lo último, amor a la comunidad. Así como en las familias, no hay familias perfectas, sin embargo las queremos, las apreciamos, las amamos, las valoramos. Lo mismo en nuestra comunidad cristiana, donde de pertenencia, nuestra comunidad parroquial, no será la mejor parroquia, no será la mejor comunidad, sin embargo, a ellas pertenecemos y nos debemos a ellas. Necesitamos de la comunidad para el crecimiento en la fe, pero que esos encuentros entonces eucarísticos de la asamblea sean motivados por el amor y con el amor. No simplemente porque está mandado, porque es un precepto, porque es rutina, porque es costumbre. Ojo, porque si vamos por rutina, por costumbre, por otra motivación que no sea el amor, terminamos por cansarnos, por fastidiarnos y mandar
a otro lado todas esas cosas buenas, ¿sí? Entonces, no nos veamos obligados, sino más bien busquemos motivarnos para que nuestra participación sea siempre activa, siempre gustosa, ¿sí? Claro, aquí en esta celebración, donde está toda la asamblea, no solamente es la participación de los fieles la que se necesita, sino también de los equipos litúrgicos, de los animadores, del sacerdote, que promuevan una participación donde todos nos integremos, ¿sí? Desde el momento de recibir a los miembros que vienen a la asamblea litúrgica, a los que vienen a la Eucaristía, cómo se les recibe, cómo se les acoge, cómo se les ayuda a buscar un lugar para que se sienten, para que tengan su lugar en la asamblea. Todo eso cuenta. El mismo sacerdote, y lo digo por mí, ¿verdad? Como sacerdote, cómo es necesario que también nos dispongamos, aun cuando la demanda de los fieles por las celebraciones sean muchas, necesitamos nosotros entonces coordinarnos de manera que podamos también hacer bien nuestro trabajo, pero sobre todo con las actitudes necesarias. Podemos venir cansados, ciertamente, los sacerdotes de haber estado celebrando, haber atendido a las personas, pero también necesitamos redoblar esfuerzos al momento de la celebración eucarística para que sea una celebración sentida, gustosa, vivida con un profundo amor a Cristo y a la comunidad. No es, como yo suelo decir, con unas expresiones tal vez no muy felices, ¿verdad? No es una chambita, ¿sí? No somos talacheros, somos sacerdotes que debemos celebrar con dignidad la Eucaristía, porque eso también hace que la asamblea se motive a participar. Es hablar, pero también comprometerse, ¿verdad? En este caso lo que voy a decir, como nuestras homilías tienen que ser preparadas no 5 minutos antes de la misa. La homilía es una reflexión, una catequesis, donde se acerca el mensaje de la palabra de Dios a los fieles, donde se facilita la comprensión de la palabra de Dios y también se dan pistas para una práctica más evangélica de la vida. Entonces hay un deber por ética profesional, por lo menos, que el sacerdote prepare sus homilías, por ética profesional, para empezar. Y en este aspecto no olvidar los sacerdotes también como la homilía no es una reflexión que se prepara para prepararle a la asamblea, para que la asamblea oiga, para que se instruya, para que se informe. La homilía, antes de predicarla a los fieles, se debe predicar al mismo sacerdote y se debe aplicar al mismo sacerdote. Estoy hablando, y eso me compromete, no crean que no me lo estoy diciendo porque es una parte del tema, es algo que también se debe decir, ¿sí? No piensen ustedes que porque ya tenemos algunos años en el ministerio, las homilías nos las sabemos de memoria. Puede que repitamos algunas expresiones, pero siempre la homilía tiene que adaptarse a las necesidades de la comunidad. Claro está. La palabra de Dios es lo que prima, es lo que está en primer lugar. Y entonces, desde la palabra de Dios, hacer esa predicación. Pero antes de predicar a los fieles, decíamos, predicarnos a nosotros mismos los sacerdotes. ¿Sí? Y por eso, entonces, necesitamos los sacerdotes estar disponibles a la Eucaristía. ¿Sí? Ustedes tal vez no lo sepan, pero antiguamente, antes cuando la misa se celebraba en latín, había en las sacristías unos cuadros con unas oraciones que el sacerdote iba diciendo al momento de revestirse, de ponerse los ornamentos para la Santa Misa, el alba, el cíngulo, todos esos elementos litúrgicos de la vestimenta, se iba diciendo una oración. Desapareció eso. Entonces llegamos corriendo, nos vestimos corriendo, salimos corriendo. Eso también merma, por no decirlo de otra forma, la devoción del sacerdote. Entonces, ¿cómo es importante que el sacerdote se dé el tiempo para preparar la celebración que es para la asamblea que ese día se reúne?
Hay muchos elementos pues que debemos considerar tanto el pueblo de Dios como los mismos sacerdotes, ¿sí? Y recordar, por ejemplo, que en esta asamblea, ¿sí? Eh, celebramos la Eucaristía, el sacerdote que preside y todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es espectador, no es público que está viendo hacia un escenario, no está viendo una obra de teatro. Es una celebración donde toda la asamblea se involucra, todos tenemos parte importante y participativa en la celebración eucarística como asamblea, ¿sí? Desde el coro que anima la participación, desde los lectores que proclaman dignamente la palabra de Dios, desde el sacerdote que preside y que debe hacerlo en la persona de Cristo, y el pueblo de Dios que está ahí atento en estos ministerios, pero también el resto fiel viviendo la Eucaristía. No es simplemente estar de cuerpo presente, sino estar de forma activa, ¿sí? Buscar entonces que la asamblea viva intensamente la celebración, pero que la asamblea también se ponga en una actitud de disponibilidad, ¿sí? Y recordar también que los cristianos que nos reunimos ante las celebraciones eucarísticas, no siempre en algunos lugares podrán contar con la presencia del sacerdote. Primero por la escasez de sacerdotes, segundo por la extensión de los territorios o por el elevado número de fieles. Y de hecho lo tenemos en todas las parroquias. Rara es la parroquia que no tiene esos problemas de celebrar la Eucaristía a sus comunidades todos los domingos, ¿sí? En las comunidades donde no puede el sacerdote celebrar Eucaristía por el exceso de trabajo, por las condiciones orográficas, entonces se hace la llamada liturgia de la palabra o la celebración dominical en ausencia del presbítero. Esas celebraciones no es la misa ciertamente, pero sirven para santificar el domingo. Sobre todo la liturgia de la palabra, y si tiene la comunión eucarística, pues qué mejor. Al no ver la Santa Misa, por lo menos la celebración de la palabra con la comunión. Para eso siempre se busca que los fieles laicos se capaciten para ayudar a los hermanos en las colonias, en los fraccionamientos, en las comunidades donde el domingo el sacerdote no alcanza a llegar. A veces nos rebasa el número de población, mejor dicho, siempre nos rebasa el número de población y no podemos atender del todo como nos gustaría o como se debe a los fieles. No porque el sacerdote no quiera, sino porque las exigencias son muchas. Entonces existe esa forma de prepararse para la celebración dominical en ausencia de presbítero. Y hay un cierto ritual, desde luego, no son simples ocurrencias las que debe tener el celebrador o la asamblea, sino debe haber también, hay un ritual para que esto se dé pues de una forma digna, ¿verdad? Esto para que veamos la importancia que tiene pues la presencia de la asamblea en el día del Señor, es decir, el día domingo. Los cristianos de la iglesia primitiva nos puede parecer hasta fanatismo, pero cuando en tiempo de persecución nos sorprendían ofreciendo el sacrificio de la Santa Misa, muchos de ellos murieron mártires porque defendieron su participación dominical en la misa. Ya por el hecho de celebrar la misa, encontrarlos celebrando la misa, era un delito. Y entonces ellos corrieron el riesgo, ¿sí?, de ser ejecutados, de ser martirizados, con tal de no faltar a su reunión dominical, a la Santa Misa. Es necesario que recordemos eso de nuestros antepasados en la fe. Cómo reavivar en nosotros ese gran amor en la Eucaristía.
¿sí? Y por eso decíamos, si no se tiene la misa, por lo menos que se tenga la celebración de la palabra con la comunión, ¿sí? Por lo menos. En algunos lugares, a la falta de celebradores de la palabra, bueno, el rosario. Claro, sería mejor la liturgia de la palabra para que se proclame la palabra. No es que el rosario sea menos, no, pero es que es la celebración dominical. En muchos lugares, a Dios gracias, muchos hermanos rezadores, como les decimos, mantuvieron la llama de la fe, especialmente con el rezo del rosario los domingos. Entonces, qué hermoso es valorar eso, pero también retomar lo que es propio de nosotros, ¿no? La liturgia de la palabra cuando no se tiene la Eucaristía. Bien, ¿qué más? Esta asamblea que se reúne es signo de fe, es decir, una motivación las congrega, el amor a Cristo, el acontecimiento salvador de Cristo resucitado. Y entonces la asamblea se convierte en un signo de fe que no se reduce a una participación física o una presencia física en determinado lugar, sino en el buscar ser una manifestación de la presencia de Dios. Fíjese el fin también de la asamblea, ¿no? Que después el fiel cristiano que ha venido a misa esté buscando ser una manifestación o una presencia de la salvación que Dios nos ha traído. Le congrega la fe y la fe se manifiesta con las obras. Entonces, dar a conocer a Cristo a través del propio testimonio, qué cosa más grande. Necesitamos fomentar esa conciencia en nosotros los cristianos, nuevamente retomarla, ¿sí? Y entonces, recordemos que esta asamblea cristiana, ¿sí?, que puede ser numerosa, restringida, rica, pobre, etcétera, es la manifestación del cuerpo de Cristo. Se reúne, por eso te vuelvo a repetir, debe ser la celebración de la parroquia, de la comunidad, del pueblo, la celebración de la comunidad. Por eso se reúnen todos y entonces es una manifestación de la presencia del cuerpo místico de Cristo, el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza. Perdón. Entonces, es un signo de la presencia, pero también es un medio que nos lleva a la presencia. La asamblea es un medio que nos lleva a la presencia de Cristo, porque en torno al altar de Cristo nos reunimos y es donde Cristo se nos da como el alimento. No podemos entonces ser indiferentes ante ese acontecimiento, sí, que es signo y medio. Manifiesta la presencia de Dios, pero también comparte la experiencia y la presencia de Dios. Es decir, no hace presente la presencia de Dios, como dice Jesús, ¿no? Donde dos o más se reúnen en mi nombre y estoy yo. Pero, ¿cómo es necesario, pues, que no perdamos esa conciencia? Muchas cosas se han perdido porque hemos perdido la conciencia, ¿sí?, de nuestra presencia, de nuestra pertenencia en la comunidad cristiana, en la asamblea. Bien. Esta asamblea, de alguna forma habíamos dicho que es una asamblea que tiene un significado. Esta asamblea debe ser abierta a todos, sin distinción de nada ni de nadie. Vuelvo a repetir lo que he dicho alguna vez, no se trata de decir, es que es mi misa. No, o sea, no hay misas exclusivas y mucho menos excluyentes. Eso es antievangélico, eso va en contra del evangelio, ¿sí? No porque se pueda pagar, ya, es solamente mi misa, no podemos comprar la salvación, no se puede, ¿sí? Entonces, una comunidad, una reunión donde está abierta para todos, ¿sí?
Esta comunidad está basada en la fe y no tiene otra intención más que celebrar la alianza de Jesucristo, el pacto que Él establece con la humanidad y que se actualiza cada que celebramos sacramentos. Entonces, el fundamento es la fe, es decir, la adhesión a Cristo y a su proyecto salvador. Es contradictorio que un cristiano diga que quiere mucho a Cristo, pero no vive el Evangelio. No se puede hacer eso, porque si amas a Cristo, tienes que amar lo que es de Cristo. En este caso, el Evangelio. Una comunidad que se debe sentir convocada para ser luego enviada a la misión. Fíjense, la comunidad debe sentirse convocada, la asamblea debe sentirse convocada para después ser enviada a la misión. Es decir, no podemos nosotros reducir nuestra práctica religiosa en el cristianismo a una participación eucarística, pues más o menos activa y después desaparecer. No, después de la misa sigue la misión. Antiguamente en la misa latina se decía, ite missa est. Id a la misión, vayan a la misión, vayan a trabajar, pues, en otras palabras. Y entonces, este pueblo de Dios que ha sido convocado es también enviado, llamado más bien para ser enviado a evangelizar a los que están cerca de nosotros, ¿sí? A continuar con el proceso que se puede llevar en cada parroquia, ¿sí? Pero aquí de lo que se trata es que el pueblo de Dios, la asamblea, sea consciente de eso, ¿no? De que ha sido llamado para ser enviado. Entonces también otro elemento indispensable en las asambleas es la fraternidad, ¿sí? Es una presencia de hermanos, no de desconocidos, una presencia de hermanos, no de personas anónimas, somos hermanos, ¿sí? Y otra característica de estas reuniones es que debe tener conciencia de que por ser un pueblo escogido, un pueblo santo, este pueblo es de salvados. Si Dios ya me salvó, debo vivir como salvado. ¿Cómo? En la fidelidad al proyecto del Evangelio, en la práctica de lo que nos enseña el Evangelio, ¿sí? De estas expresiones podemos ir entendiendo que cuando se viven, estamos hablando ya de los signos de la presencia del reino de Dios. Signos de la presencia del reino de Dios. No son actividades que hay que hacer porque sí. Son actividades que tienen que hacer por amor a Cristo, por amor al mismo prójimo, a la misma asamblea. ¿Sí? No dejar pues pasar por alto esta concepción que la Iglesia nos invita a recordar, que no lo veamos como, pues si quiero lo hago, no, es trata de una actitud que lleve a llenar a la persona a ser mejor y a buscar siempre el bien de los demás. ¿Sí? Importante que esta asamblea entonces, convocada por Cristo, ¿sí? Y donde respondemos nosotros libre y generosamente. O sea, Dios no espera respuestas a regañadientes. Dios espera respuestas donde te pueda crear el ambiente de una vida alternativa, es decir, de un evangelio vivido en toda su plenitud. Es pues importante recordar estos aspectos de la asamblea, ¿sí? Y entonces es una asamblea, fíjense, que también vive bajo tensión, ¿sí? Tenemos en nuestra asamblea diferentes pensamientos, sentimientos, etcétera. Entonces todos recordemos que hay algo también en común que podemos tener en una asamblea litúrgica, es que somos pecadores perdonados. Nadie puede decir que sea un santo al momento de estar en la Eucaristía, nadie. Todos somos pecadores necesitados de la misericordia del Padre. Entonces, si nos reunimos es porque recordamos que dice San Pablo, somos un pueblo de sacerdotes, sacerdocio real, ¿sí? Y, por ejemplo, algo que nos ayuda a recordar nuestra condición de pecadores
es el acto de penitencial que hacemos en la misa. Pues yo confieso, o sea, yo, no otro. Y ante ustedes, amados, lo digo públicamente, pues, sí, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Eso es importante no olvidar, ¿no? Que somos pecadores y que tenemos conciencia de ello, por eso buscamos crecer en la santidad, crecer en el amor a Cristo, crecer en el amor al prójimo. Y luego también decíamos que estas asambleas están unidas, pero en la diversidad, cosa hermosa. Cómo no se enfatizan las diferencias, sino se busca más bien lo que sea común. Sí. Con pedir cosas a la fuerza no estamos arreglando nada, al contrario, las complicamos. Sí. Unidos en la diversidad. También Pablo ya le ha dicho, ya no habrá diferencia, no hay judío ni griego, esclavo, libre, no hay distinción entre hombre y mujer, porque todos son un solo corazón, son uno solo en Cristo. ¿Sí? Y entonces, el elemento de cohesión, pues es Cristo. A veces nos cuesta trabajo otra vez entender o asimilar esto, pero es importante que lo entendamos porque ahí depende de nuestra felicidad, nuestra realización como personas. Es necesario ser conscientes de que debemos integrarnos todos, pobres, ricos, de todo lo que sea. Sí. Pidamos pues al Señor que en este tiempo del Adviento vayamos entendiendo su presencia misteriosa en medio de nosotros para que podamos colaborar eficazmente en esta difusión del reino. Bien. Esta asamblea litúrgica que vive bajo tensión, ¿sí?, siente la crisis de la fe. Por eso es una asamblea que se reúne para animarse en la fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Sí? Cómo es importante que nosotros activemos, revivamos la fe de los hermanos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, la fe no es un acto intimista, personal, ¿no? Si se aprendió algo, inmediatamente se debe aprender a compartir, se debe vivir. ¿Sí? Entonces, en esas ocasiones litúrgicas podemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Como así dijo San Pablo, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Sí? Y entonces también es una asamblea que reúne a los dispersos. Dios siempre busca la manera de reunirnos. Hoy precisamente la parábola del Evangelio hablaba del buen pastor que da la vida por sus ovejas y va a buscarla. Dios siempre nos buscará, pero no abusemos de esa confianza, de esa misericordia que nos tiene. Bien. Esta asamblea que manda misión debe preparar también a sus miembros para la evangelización, que puede ser predicadores itinerantes o puede ser desde la vivencia en la propia casa. ¿Sí? No dejemos a un lado este aspecto, ¿no? Reunidos pero dispersos. No como si alguien, estamos pero no estamos, no, estamos y vamos a crecer. ¿Sí? Esta asamblea, fíjense, alguna nota muy característica de nuestra asamblea litúrgica: un pueblo en fiesta. Normalmente, fíjense, todos tenemos cierta tendencia a la fiesta, al baile, a la convivencia, ¿cierto? Y eso es muy bueno, nadie dice que sea malo. Pero también es una forma de animarnos para integrarnos y aun cuando estemos dispersos, podamos hacerlo. No se trata de una reunión porque está programada, sino porque es una reunión de crecimiento donde nos reunimos todos, contribuimos todos a un mejor servicio. ¿Sí? Entonces, no olvidemos ese aspecto fundamental de la vida cristiana, que somos colaboradores y que necesitamos reunirnos a pesar de la dispersión. Que no nos hagamos a un lado también nosotros, sino que nos formemos parte de esa presencia en la asamblea litúrgica, ¿verdad?, que busca crecer en la vivencia de la fe. Bien, pues yo pienso que ya nos quedan nada más 5 minutos.
es importante seguir leyendo. Yo sugiero que leamos, por ejemplo, la Sacrosanctum Concilium, es la Constitución sobre la Liturgia del Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Ojalá podamos reunir para entender mejor estos elementos que estamos compartiendo. Yo pienso que tenemos que volvernos muy autodidactas en estos tiempos, de aprender a leer, de aprender a escribir, de aprender a expresarnos y de ir profundizando en lo que nosotros sabemos. En este caso, pues la parroquia ahorita también, que nuevos miembros se vayan integrando a la catequesis, a los grupos, para ir creciendo, no en número, no necesariamente en número, sino en santidad y en el compromiso con el Evangelio que es Cristo. Que el Señor pues nos dé esa fortaleza de sobreponernos a esas dificultades, pero todo la luz del Espíritu Santo que nos ilumine para que actuemos siempre según el querer de Dios. Entonces me dio mucho gusto compartir con ustedes estos elementos. Alguien me ha preguntado sobre el texto. Bueno, es un texto que lo tomo de guía, no es el que esté así siguiendo al 100%, se llama Para vivir la liturgia, de Jean Le Bon, de Verbo Divino, ¿verdad? Este es el texto, por si alguno quiere adquirirlo. No sé si todavía está en circulación, porque es un libro un poquito anterior. Para vivir la liturgia, de Jean Le Bon, Jean, J-E-A-N, Le Bon, y desde el Verbo Divino. Les agradezco pues su atención y que Dios les bendiga. Muchas gracias.